Vamos a desarrollar, conforme el programa de la materia lo indica, el cálculo de esfuerzo en conductores. El método que vamos a emplear puede ser utilizado para calcular los esfuerzos en conductores rígidos o en conductores tipo cable línea aérea. Pero nosotros vamos a concentrarnos únicamente en los conductores rígidos. Esos conductores rígidos van a ser los conductores tipo barra. El cálculo está derivado de la IRAM 2358, que habla sobre el análisis de las corrientes de cortocircuito y sus efectos. El estudio se va a hacer debido a las corrientes de cortocircuito. Nosotros vamos a analizar las corrientes de cortocircuito por separado, pero conforme vayamos agregando un poco de dificultad a los problemas, vamos a agregar el cálculo de esas corrientes de cortocircuito por el método MBA y lo vamos a integrar al mismo problema. Nosotros vamos a calcular con las corrientes de cortocircuito bifásico y trifásico. Son las únicas corrientes que nos van a interesar para desarrollar los esfuerzos en las barras. Nuestro estudio está enfocado en los esfuerzos en conductores rígidos, decíamos, y además está aplicado el método para determinar la aptitud a que la barra soporte el esfuerzo dinámico que se debe al cortocircuito. Esta aptitud está dada por el hecho de que la barra en ningún caso debería superar su límite elástico. Bien, si es que llegáramos al límite plástico, alcanzaríamos la deformación permanente en la barra y eso es lo que no deseamos que ocurra. Hagamos de cuenta que tenemos tres barras. Estas tres barras están representadas vistas desde arriba. Vamos a pensar que estas tres barras tienen una longitud L que cubre todo el largo de la barra. Vamos a pensar que en esa barra tenemos un cortocircuito bifásico. Producto de ese cortocircuito bifásico van a circular corrientes que van a estar, digamos, en las barras en cortocircuito, en las barras en falla, van a estar en contraposición una corriente de la otra. O sea, tenemos el circuito de ida de corriente y el circuito de vuelta de corriente. Esta corriente tiene el mismo módulo que esta. Bien, porque se trata de un cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. Si es que viéramos a estos tres conductores de frente, lo que veríamos es que el primer conductor y el segundo conductor son los involucrados en este cortocircuito. Entre ellos van a aparecer fuerzas que son derivadas de las fuerzas de Lorentz. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual aparecen esas fuerzas? Supongamos el efecto de la corriente sobre el primer conductor. Esta corriente produce un campo magnético derivado de la ley de Ampère sobre el segundo conductor. Nosotros vamos a calcular el vector H. Si tenemos el vector H, podemos calcular el vector inducción magnética B. Bien, una vez que tenemos ese vector inducción magnética B, podemos hacer el producto vectorial entre el vector corriente por longitud en el segundo conductor y el vector inducción magnética. Eso nos va a dar una fuerza. Si aplicamos la regla de los tres dedos de la mano derecha, podríamos entender cuáles son los sentidos de estas fuerzas. Bien, en los cortocircuitos bifásicos vamos a tener sentidos como este, porque las dos fuerzas son opuestas entre sí debido a que las corrientes son opuestas entre sí. Bien, lo que decíamos, a partir de la ley de Ampère podemos determinar que la corriente encerrada en una curva es la intensidad de campo que hay en esa curva por el diferencial de longitud de la curva. De ahí podemos despejar el valor de la intensidad de campo para luego despejar el valor de la inducción magnética. Ahora, la intensidad de campo va a ser la corriente sobre el resultado de esta integral. Si nosotros estamos integrando sobre una región circular con centro en el conductor 1, entonces vamos a ver que esto es la longitud, es el perímetro de este círculo. Entonces esto va a ser 2 veces pi por el radio. Ahora, para transformar la intensidad de campo en el vector, o en el módulo del vector, mejor dicho, inducción magnética, hay que multiplicar por la permeabilidad magnética del vacío. Acá estamos asumiendo de que esto se desarrolla en aire. Bien, de acá vamos a poder sacar entonces la expresión completa. Esta expresión es la que nos va a dar la inducción magnética debido al conductor 1 sobre el conductor 2. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos
la expresión de la fuerza. Esta es la fuerza de Lorentz. Y esta fuerza me dice que la corriente por la longitud del conductor vectorial, la inducción magnética, me va a dar el vector fuerza. Luego, yo de acá puedo sacar el módulo de esta fuerza, y el módulo de esta fuerza sería el producto de los módulos por el seno del ángulo que los separa. Ahora, claramente el seno del ángulo que separa el vector corriente por longitud y el vector inducción magnética es 90 grados. Recordando que la corriente en realidad no es un vector. La corriente aporta apenas un par de características vectoriales. La longitud aporta la otra. O sea, en la corriente nosotros vamos a encontrarnos con el módulo y con el sentido. La longitud aporta la dirección. Entonces ahí tendremos las tres características del vector. Por eso lo vamos a tratar como vector. Bueno, dicho de otra forma, entonces podríamos pensar que la fuerza va a ser la corriente en el conductor 1 por la longitud vectorial, la inducción magnética. Si es que reemplazamos, entonces esto nos va a quedar, el módulo de esta fuerza va a ser la corriente por la longitud por la permeabilidad del vacío por la segunda corriente sobre 2 veces pi por r, para describir el camino circular en el cual integramos la ley de Ampère. De aquí podemos destacar que la fuerza en valor absoluto, y reordenando, va a ser la permeabilidad del vacío por el producto entre las dos corrientes sobre 2 veces pi por r por la longitud. Ahora, estas dos corrientes que yo tengo acá van a tener que estar dadas en valor de pico. Bien, no pueden estar dadas en valor eficaz, sino en valor de pico, porque lo que a mí me está interesando encontrar es el valor de cresta de la fuerza. Bueno, si es que reemplazamos a la permeabilidad del vacío por su igual, que sería 4 veces pi por 10 a la menos 7, y lo dividimos por 2 veces pi, me queda 2 por 10 a la menos 7. Si a las corrientes las expresamos en kiloamper, esto quedarían unidades de kiloamper cuadrado, y podríamos reemplazar a todo esto por 0,2 por la corriente elevada al cuadrado, porque estas dos corrientes van a ser iguales, dividido la distancia entre barras, r, la distancia entre barras, sería la distancia o el radio de la circunferencia en el cual aplicamos la ley de Ampère. Esa circunferencia tiene que coincidir entre el centro del primer conductor y el centro del segundo conductor por la longitud del conductor. Ahora bien, esta longitud del conductor va a ser la longitud del conductor o la distancia entre apoyos, si es que estos conductores estuviesen apoyados en extremos. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a quedarnos, de los tres conductores, vamos a quedarnos con los dos conductores que participan del cortocircuito. Tenemos el cortocircuito, tenemos las corrientes. En el conductor van a aparecer fuerzas distribuidas, en el otro conductor van a aparecer fuerzas distribuidas. Estas fuerzas tienen que ser necesariamente iguales. ¿Por qué? Porque la expresión para calcular todas estas fuerzas en un conductor y todas estas fuerzas en el otro dependen de las mismas corrientes y de las mismas distancias. Así que las fuerzas tienen que ser iguales. De otra forma también se puede demostrar porque para la acción que se ejerce sobre este conductor tendríamos que tener la reacción sobre el otro conductor. Bien, podemos decir de que la fuerza total es igual a la fuerza distribuida por la distancia. Bien, luego podemos decir que el momento va a ser la integral de esa fuerza por el diferencial x, el diferencial de distancia. Con eso pretendemos encontrar el momento flector para cada una de las barras. Luego el momento va a ser, partiendo del igual, fuerza igual a carga por distancia. Esto sería la carga por unidad del integrando carga por unidad por el diferencial de distancia. Luego a esto lo podríamos integrar entre los extremos 0 y L sobre 2. ¿Por qué lo vamos a integrar entre 0 y L sobre 2? Porque vamos a calcular el momento desde el punto en que se calcula el momento, desde uno de los apoyos hasta la mitad, donde va a estar el momento máximo. Después el momento se va reduciendo hasta hacerse 0.
Bien, entonces lo calculamos entre 0 y la mitad del recorrido, L sobre 2. Bueno, el resultado entonces de esta integral va a ser Q por x cuadrado dividido 2, que es el resultado de integrar x diferencial x, ya que Q no depende del diferencial de x. Esto con extremo en L sobre 2 quedaría valorizado de esta forma. Q por x al cuadrado sobre 2, Q. Y esto quedaría que el momento máximo va a ser la carga por unidad de longitud por L cuadrado sobre 8. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo sé de que la fuerza distribuida, la fuerza total sería la carga distribuida por la longitud L, ahora L es la longitud de toda la barra, entonces podemos decir que a este momento lo puedo escribir como F por L dividido 8, y este sería el momento máximo en la barra, el momento flector máximo. Si yo quiero analizar cuál es la resistencia para esa barra, tendré que decir que el esfuerzo de flexión en la barra es el resultado entre el momento flector y el módulo resistente. Y de ahí voy a sacar cuál es el esfuerzo de flexión. Y a este esfuerzo de flexión tendré que compararlo contra la flexión máxima que pueda admitir sin deformaciones permanentes, o sea, sin entrar en la parte plástica de la deformación. Entonces este cociente tendrá que ser menor que el esfuerzo de flexión admisible para la barra. Para este capítulo vamos a utilizar los siguientes, la siguiente nomenclatura y las siguientes unidades. J, que va a ser el momento de inercia en centímetros a la cuarta. E, el módulo de elasticidad en newton sobre milímetro cuadrado. Z, el módulo resistente, en la placa anterior lo llamamos con W, pero en las fórmulas, dentro de las fórmulas tal cual las menciona la IRAM 2358, lo vamos a mencionar con Z, y esto está en centímetros al cubo. La masa por unidad de longitud en kilogramos por metro, la fuerza máxima en newton, la longitud en metros, esta es o longitud de la barra o distancia entre apoyos. Esto es la frecuencia natural F0 en Hz. El IP, que va a ser la corriente de pico. Esta corriente de pico se calcula como el kappa por raíz de 2 por el valor eficaz de la corriente simétrica inicial de falla. Bien, ¿cuánto vale kappa y qué es kappa? Kappa depende de la relación R sobre L del circuito. Kappa es el coeficiente que me permite determinar cuál es la componente de continua que se monta arriba de la componente alterna sinusoidal. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía una evolución de cortocircuito sinusoidal, esta evolución además tenía, dependiendo los parámetros a partir del cual se producía el cortocircuito, el transitorio, tenía una componente exponencial que se montaba. Entonces, el valor de pico va a ser esta componente exponencial más el pico de la senoide. Entonces, por acá tendríamos el valor de pico. Bien, entonces este kappa van a ser, en la mayoría de los problemas va a ser un dato, raíz de 2. ¿Por qué necesito raíz de 2? Porque yo necesito la corriente de pico de la sinusoide por el valor eficaz de la corriente inicial simétrica de falla. Luego tenemos la corriente permanente simétrica de falla y luego tenemos la corriente inicial simétrica de falla. Ambas en ampere o en kiloampere. Para las fórmulas nosotros vamos a usar en kiloampere. El cálculo de la fuerza para una falla bifásica está dada por 0,2 por la corriente en cada conductor. Acá podríamos poner la corriente de pico elevada al cuadrado, debido a que en una falla bifásica las corrientes en los dos conductores involucrados en la falla son iguales. Por la longitud o la distancia entre apoyos, la longitud de la barra o la distancia entre apoyos, y a la distancia entre conductores. Esto expresado en newton. Si la corriente está en kiloampere, esto me va a dar en newton. Para la falla trifásica, F va a ser 0,2 por la corriente de pico para la falla trifásica, por la longitud dividido la distancia entre conductores por 0,87. Este 0,87 no es otra cosa
que el factor que tiene en cuenta el hecho de que la falla se produce en 3 conductores y no en 2 conductores. Bien, entonces, en una falla trifásica el esfuerzo máximo va a estar dado sobre el conductor central cuando uno de los conductores empuje al conductor central y el otro conductor lo atraiga debido a las fuerzas de Lorentz. Luego las corrientes de pico van a estar dadas, como decíamos, por la letra griega kappa, raíz de 2, por la corriente inicial simétrica, en este caso es para la falla trifásica. Luego vamos a tener el esfuerzo de flexión admisible, que va a estar dado por B sigma, por BR, por beta, por la fuerza máxima, calculada con alguna de las expresiones anteriores, por la longitud o la distancia entre apoyos, dividido 8 veces el módulo resistente. En esta expresión, el valor B sigma se obtiene a partir del cálculo de la frecuencia natural del sistema. El valor BR es 1 si es que el sistema tiene, si es que el sistema no tiene resierres, y debe obtenerse de una gráfica si es que el sistema tiene resierres. Beta depende de la geometría de la distribución de barra y sus apoyos. L es la longitud de barra que queda comprendida entre 2 apoyos, y el módulo resistente va a depender de la barra. A la expresión anterior la vamos a tener que comparar contra el esfuerzo de flexión admisible, y el esfuerzo de flexión admisible se obtiene a partir de una constante Q por RP02. El RP02 es el admisible para el material que se está estudiando. En este caso nosotros vamos a estudiar ya sean barras de cobre o de aluminio, entonces este valor va a ser el esfuerzo admisible tanto para cobre o para aluminio, dependiendo el problema. Y Q depende de la geometría de la barra, si es que la barra es rectangular, cuadrada, circular. Bien, bueno, Q a su vez lo van a sacar de la tabla 3 del cuadernillo, y el propósito va a ser que siempre el valor máximo que se presente en nuestros problemas sea menor al valor admisible obtenido por esta expresión. Aquí vamos a ver que tenemos la frecuencia del cálculo, la expresión del cálculo de la frecuencia natural, donde tenemos la longitud de la barra o la distancia entre apoyos elevado al cuadrado como denominador. Gamma, que depende del número y el tipo de apoyos, y esto sale de la tabla 2 del cuadernillo. El módulo de elasticidad en newton sobre milímetro cuadrado, J, que es el momento de inercia, en centímetros cúbicos, y la masa en por unidad de longitud. Si yo manejo las unidades, el módulo de elasticidad en newton por cada milímetro cuadrado, el momento de inercia en centímetro a la cuarta, la masa en kilogramos por metro, la longitud en metros y este valor que no tiene unidades, entonces esta frecuencia va a darme en hertz. Bien, habitualmente la demostración de lo que se acaba de decir se puede hacer en la clase de forma presencial. Sin embargo, basta con que ustedes coloquen estas mismas unidades y trabajen con subunidades para llevar a esto a una expresión que les va a quedar en 1 sobre segundos, lo cual es justamente un hertz. Bien, entonces metiendo las unidades en estas expresiones, estos llegan rápidamente a que esto es 1 sobre segundo. Vamos a pasar entonces a resolver el primer problema y vamos a indicar cuáles son las pautas para la solución del problema. Vamos a tomar para la solución el problema que está puesto como problema resuelto en el cuadernillo de la práctica, y vamos a establecer este primer problema como primer ejercicio a solucionar en esta clase. Dice que se tiene un tablero que contiene barras de cobre de 60 por 10 milímetros. Las mismas se ubican en el mismo plano a 25 centímetros la primera de la segunda y a 0,5 metros la primera de la tercera. O sea, están 25 centímetros una de otra. La distancia entre soportes es de 0,6 metros. Esto sería entonces para nuestro problema L
va a valer 0,6. A va a valer 0,25. Recuerden, A tiene que estar dado en metros, L tiene que estar dado en metros. Dispuestos tres soportes en su longitud. ¿Por qué es interesante esto? Porque de acá nosotros después vamos a sacar el coeficiente beta de la cantidad de soportes. Luego dice que la corriente de cortocircuito inicial simétrica para la falla bifásica es de 10,3 kA y la inicial simétrica para la falla trifásica es de 14,1 kA. En tanto, de las relaciones L sobre R, sacamos un kappa de 1,3. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esto último en este problema están dados como datos. En un problema posterior, esto podría ser una necesidad de cálculo. O sea, primero tendríamos que calcular el cortocircuito por el método MBA para luego pasar a calcular el esfuerzo sobre los conductores y determinar la capacidad de las barras a resistir el esfuerzo dinámico. Este problema nos da la información sobre las barras, o sea, lo único que tenemos que hacer es verificar. Entiéndanse de que este problema puede ir también en sentido contrario, donde conocido todos estos datos y sabiendo la corriente que tengo que conducir, podría tener que determinar el juego de barras que tendría que instalar. Bien, acá en este problema solamente tengo que verificarlo. Entonces, la premisa del problema es: determine si es que la barra resiste las solicitaciones mecánicas resultantes de la falla. El esfuerzo de flexión máximo resistido por el cobre viene dado por 12 kilos por cada milímetro cuadrado. Usar las tablas de barras que se muestran en el anexo. Esto es, en el anexo de los cuadernillos tenemos todas las tablas para resolver este tipo de ejercicios. Este es el esquema de barras que tenemos. Tenemos tres soportes. 1, 2, 3. Esto en cada barra. La longitud de 0,6 metros está dado entre un soporte y otro soporte. Bien, o sea, entre este punto y este punto tenemos 0,6 metros, entre este punto y este punto 0,6 metros. Acá lo que decíamos, vamos a tener, dependiendo cuál sea el esfuerzo más grande, si el de la falla trifásica o el de la falla bifásica, vamos a tener que usar una expresión o la otra. Nos vamos a quedar con el esfuerzo más grande. Así que para eso vamos a calcular las fuerzas, pero primero tenemos que calcular las corrientes de pico. Bien, la corriente de pico, decíamos, iba a ser raíz de 2 por kappa por la corriente bifásica, esta es la inicial simétrica bifásica, y lo mismo, raíz de 2 por kappa por la corriente inicial simétrica trifásica. Para el primer caso nos da 19,3 kA y para el caso de la falla trifásica nos da 25,92 kA. Las fuerzas para la falla bifásica terminan siendo 0,2 por la corriente de falla, acá hay un error, esto debiera ser 2, es por la corriente de pico de la falla bifásica al cuadrado por la longitud. Recuerden, la longitud va a ser la dada entre un apoyo y el siguiente, dividido la distancia entre barras, que sería 0,25 metros. Esto está en milímetros, 250 milímetros, y acá esto no está indicado, pero esto sería 0,6 metros. Entonces, para el caso de la falla bifásica, obtenemos una fuerza entre barras de 179 newton. Ahora, para el caso de la falla trifásica, sería 0,2 por la corriente de pico de la falla trifásica elevado al cuadrado, por la longitud entre apoyos, o sea, la distancia entre apoyos de la misma barra, dividido la distancia entre barras. Entonces esto sería por 0,6 metros dividido 0,25, multiplicado por 0,87, que este factor era el que me permitía encontrar la fuerza máxima en la barra central, que es la que más fuerza va a someterse, y esto me da 280,6 newton. Bueno, este sería el sistema de barras visto de frente. La distancia R es en realidad lo que nosotros hemos llamado distancia A. Esta es la tabla de donde vamos a obtener los valores para las barras en estudio. Bien, veamos. Las barras están ubicadas de esta manera. Entonces, los esfuerzos entre barras son perpendiculares al eje más largo que tiene esta barra. Bien. Entonces, dentro de la tabla en estudio, los esfuerzos serían estos. O sea, me voy a tener que venir a estudiar
este sistema. ¿Por qué? Porque la fuerza acá es perpendicular a la fibra más larga de la barra. Bien, de acá entonces decido que este es el sistema que tengo que utilizar, busco la barra 60 por 10, de acá voy a sacar la masa por unidad de longitud y también voy a sacar las características, el módulo resistente en centímetros cúbicos y el momento de inercia en centímetros a la cuarta. Bien, vamos a hacer la determinación de la frecuencia natural del sistema, sabiendo que para el cobre el módulo de elasticidad son 130.000 newton por cada milímetro cuadrado. De la tabla anterior podíamos decir que el momento de inercia es 0,5 centímetros a la cuarta, la longitud entre apoyos o la distancia entre apoyos de las barras es 0,6, la masa por unidad de longitud de la barra es 5,33, esto podía verse de acá, 5,33 en esta columna, 5,33. Y luego, este coeficiente que sale de la tabla 2, luego vamos a ver este coeficiente que es 0,356. Estos valores se ingresan en la fórmula, se resuelve la expresión y esto me da 109 Hz. Bueno, ahora esto lo tengo que comparar con la frecuencia normal, la frecuencia eléctrica del sistema. Por lo tanto, tengo que dividirlo por 50 Hz. Y esta referencia, 2,18, es el que vamos a usar para referirlo en la figura 4 y utilizarlo para obtener el valor de B sigma. Bien, ¿cómo se haría eso? Si nos vamos a la figura 4, entramos en la curva de B sigma. Fíjense lo siguiente, tenemos esta línea de trazos, es B sigma, tanto para la falla bifásica como trifásica. Bien, después también tenemos el B sigma S, esto es cuando tenemos subconductores, o sea, cuando hay más de una barra de cobre o de aluminio por cada una de las fases. BF se utiliza para el cálculo de soportes. En este primer problema no vamos a calcular los soportes, asumimos que los mismos sirven. Entonces nos vamos a quedar con las curvas que están por debajo. Bien, entramos en la parte de la frecuencia natural. La frecuencia natural era de 2,18 habíamos dicho. Sí, 2,18. La frecuencia natural es 2,18, entonces la frecuencia natural en realidad estaría por acá, 2,18. Esta recta sería, llega hasta la curva de B sigma y después desde B sigma lo trasladamos hasta el resultado. De acá vamos a conseguir el valor de B sigma. El valor de B sigma es 1. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar. Lean con atención esta nota. El coeficiente BF, B sigma y B sigma S a emplear en los casos de cortocircuito bifásicos y trifásicos, excepto en disposiciones donde la frecuencia natural sobre la frecuencia del sistema sea menor que 0,5. Bien, y kappa sea menor que 1,6. O sea, si se dan estas dos condiciones al mismo tiempo, esto no puede ser utilizado. Bueno, de acá vamos a sacar beta y gamma. ¿Cuál es la configuración que tenemos? Es esta. Entonces de acá obtenemos los valores de A y de B. Nos sirven para determinar los esfuerzos en los soportes. Como nosotros los aisladores de soporte no los estamos calculando en este problema, no va a ser necesario. Pero sí necesitamos el valor de beta y sí necesitamos el valor de gamma. De acá entonces podemos calcular que B sigma es 1, beta es 0,73, BR vale 1 porque no tenemos recierres. ¿Qué es un recierre? Lo vamos a definir rápidamente como la aptitud del interruptor a cerrar luego de un cortocircuito. Esto después lo vamos a comentar un poco más cuando lleguemos a la parte de media tensión. En baja tensión es poco normal encontrarse sistemas con recierre. Bien, y Z, que es el módulo resistente, lo sacábamos de la tabla de barras, estaba en 1 centímetro cúbico. Con esto completamos las expresiones, donde vamos a tener el esfuerzo de flexión que vamos a tener va a ser B sigma por BR, esto va a ser 1 por 1, por beta,
que vale 0,73, por el esfuerzo máximo nos vamos a quedar con la fuerza para el cortocircuito trifásico, por la distancia entre apoyos de barra, 0,6 metros, dividido 8 por el módulo resistente de la barra. Cada barra tiene un módulo resistente distinto, entonces tenemos que llevar muy bien, a través de la comparación en la tabla, tenemos que llevar bien este valor sin perdernos en la tabla. Esto nos va a dar 15,36 newton por cada milímetro cuadrado. Ahora, el esfuerzo admisible estaba dado por Q por RP02. Q depende de la configuración de la barra, decíamos, del formato físico de la barra, y para una barra rectangular Q vale 1,5. Entonces tendríamos 12 kilos por cada milímetro cuadrado por 1,5. Pero esta expresión la tenemos resuelta en newton por cada milímetro cuadrado. Entonces vamos a llevar esto a milímetros cuadrados. Entonces acá nos va a quedar 1,5 por 12, bueno, en realidad esto era 12,2, esto sería newton por cada milímetro cuadrado. Me queda entonces 183,4 newton por milímetro cuadrado. La admisible termina siendo superior que la resultante del cortocircuito y por tanto podemos decir que la barra soporta los esfuerzos resultantes en el cortocircuito. Por último, y a forma de aclaración, vamos a ver cuándo tomamos una u otra instancia de referencia en los gráficos. En este, que era el caso que nosotros estábamos estudiando, tenemos las barras con su cara más larga paralelas. Bien, entonces las fuerzas van a ser perpendiculares a las fibras más largas de estas caras. En esos casos, el que tenemos que utilizar es este gráfico, que va a ser los que nos determinen estas dos columnas para encontrar el módulo resistente y el momento de inercia que debemos utilizar. Bien, si en cambio ustedes fíjense que acá la fuerza está actuando perpendicular a la fibra más larga de la barra. Si en cambio las barras estuviesen horizontales acostadas, la fuerza sería perpendicular a la fibra más corta de la barra, con lo cual la columna que tendríamos que utilizar es la que está definida por este gráfico. Y entonces de esta columna obtendríamos el valor del módulo resistente y el valor del momento de inercia. Es así como vamos a trabajar. Cuando tengamos las barras así, usamos este gráfico y esta columna. Cuando tengamos las barras ubicadas de esta manera, usamos este gráfico y esta columna. Como un detalle, vamos a tomar para una comparación. Fíjense que para una barra cualquiera, no tenemos las referencias porque está cortada la tabla, pero para una barra cualquiera, en este caso, nosotros tenemos que el módulo resistente, por ejemplo, para este caso es 0,313 y el momento de inercia 0,391 son superiores que para este caso. Entonces, cuando una barra, de acuerdo al cálculo que estamos haciendo, no cumple con lo que se necesita, podríamos reorientar las barras desde esta forma hasta esta forma, porque en este formato la resistencia mecánica al cortocircuito se incrementa sin cambiar la barra, pero haciendo más grande el contenedor de las barras o del ducto de barras. Bueno, con esto cerraríamos la introducción teórica de este tema y el primer ejercicio práctico. Luego vamos a encarar otros ejercicios un poco más complejos donde también se deben calcular el cortocircuito como parte del problema. Les agradezco mucho por la atención que han prestado. Tengan ustedes buenas tardes.